Vamos a ser directos desde el principio. La bondad por sí sola no es suficiente para prosperar en este mundo. Si crees que ser una buena persona es todo lo que necesitas para tener éxito, estás viviendo en un sueño. Y lo peor es que, en el fondo, lo sabes, aunque te cueste admitirlo. ¿Cuántas veces has visto a otros pasar por encima de ti? ¿Cuántas veces has hecho lo correcto y en vez de recibir reconocimiento te han ignorado? O, aún peor, te han aprovechado de ti. Nos han enseñado que ser bueno es suficiente, que la honestidad y la nobleza serán recompensadas. Pero la verdad es que el mundo no premia a los buenos. Premia a aquellos que saben cómo jugar sus cartas correctamente. Y ahí es donde entra Maquiavelo. Él entendió algo fundamental. La naturaleza humana es egoísta, impredecible y cuando es necesario, cruel. En El Príncipe, dejó claro que la virtud sin astucia es una debilidad, que la bondad sin estrategia es una trampa. Y ahora, piensa por un momento, ¿cuántas veces has caído en esa trampa? Mira a las personas que admiras, las que han logrado grandes cosas. ¿De verdad crees que llegaron allí solo con buenas intenciones? Number Law lograron porque supieron moverse en las sombras cuando era necesario. Maquiavelo comprendió que la moralidad no es un obstáculo, sino una herramienta. Saber cuándo usarla y cuándo ocultarla marca la diferencia entre ser un jugador y ser un peón. El problema no es que seas bueno. El problema es que no sabes cómo protegerte. Crees que los demás juegan con las mismas reglas que tú, pero no es así. El mundo está lleno de depredadores disfrazados de amigos, de oportunistas que detectan tu ingenuidad a kilómetros de distancia. Y tú, sin saberlo, has sido el objetivo perfecto. Aquí es donde Maquiavelo entra en escena y te da una lección. La bondad inteligente no implica convertirte en un villano. No se trata de traicionar tus principios. Se trata de entender que la bondad debe ir acompañada de una comprensión profunda de la realidad. Aprender a leer a las personas, anticipar sus intenciones, saber cuándo confiar y cuándo estar alerta. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado. Si no puedes ser ambas cosas. ¿Y ahora qué has elegido tú? Probablemente elegiste ser amado, aceptado, visto como alguien inofensivo. ¿Pero qué has ganado con eso? ¿Respeto? ¿Number? ¿Poder? Tampoco. Lo que has logrado es que los demás sepan que pueden usar tu bondad sin consecuencias, porque la bondad sin fuerza no genera respeto, genera lástima. No te malinterpretes, no te estoy diciendo que dejes de ser una buena persona. Lo que te estoy sugiriendo es que aprendas a serlo de forma inteligente. Que comprendas que el mundo no premia a los justos, sino a los astutos. La verdadera virtud no es la sumisión, sino la habilidad para equilibrar la ética con el pragmatismo. Maquiavelo nos enseñó que la imagen es crucial. No solo importa lo que eres, sino lo que los demás perciben de ti. Si muestras debilidad, te tratarán como tal. Si proyectas fuerza, te respetarán. ¿Cuántas veces has permitido que te falten al respeto por miedo a perder la aprobación ajena? ¿Cuántas veces has cedido para evitar conflictos, solo para darte cuenta de que eso te hace perder más de lo que ganaste? No se trata de ser cruel, se trata de ser estratégico. La clave está en saber cuándo actuar, cuándo hablar, cuándo retroceder y cuándo atacar. La bondad es una ventaja cuando se usa correctamente, pero si la dejas fuera de control, puede volverse tu peor enemigo. El error de muchos buenos es pensar que el mundo valora la pureza del corazón. La realidad es otra. El mundo valora el poder, la seguridad, la capacidad de tomar decisiones difíciles. La bondad solo se respeta cuando viene acompañada de autoridad.
Si no tienes poder, tu bondad es irrelevante. Maquiavelo te diría que no seas un cordero en un mundo de lobos, que no permitas que tu moral te convierta en un esclavo. La verdadera virtud no es la sumisión, sino la astucia. No se trata de adaptarse pasivamente, sino de moldear el entorno a tu favor. Piénsalo bien. ¿Cuánto tiempo más vas a permitir que el mundo te pisotee? ¿Cuánto más vas a ser víctima de tu propia ingenuidad? No te estoy diciendo que dejes de ser bueno. Te estoy diciendo que empieces a serlo de una manera que te beneficie, que aprendas a moverte en las sombras cuando sea necesario, que sepas cuándo sonreír y cuándo mostrar los dientes. El mundo no es justo, pero puedes aprender a jugar sus reglas y aún así mantenerte fiel a ti mismo. Maquiavelo no escribió El Príncipe para enseñarte a ser malvado. Lo escribió para enseñarte a sobrevivir. ¿Y ahora seguirás viviendo con la ilusión de que solo la bondad basta? ¿O comenzarás a aplicar la verdadera inteligencia? Y aquí entra un concepto clave: la percepción del poder. No basta con ser fuerte, hay que parecerlo. No es suficiente tener inteligencia, también hay que proyectarla. Porque en este mundo, la realidad importa menos que lo que los demás creen que eres. Piensa en cuántas veces has visto a alguien incompetente llegar más lejos que una persona talentosa. ¿Cuántas veces un manipulador ha ascendido mientras alguien noble y trabajador sigue estancado? No es casualidad. La gente no sigue al más bueno ni al más justo. Sigue al que parece tener el control, al que sabe manejar su imagen, al que transmite autoridad, al que, aunque no tenga todas las respuestas, actúa como si las tuviera. Y aquí es donde muchos fallan. Creen que la verdad es suficiente, que el talento hablará por sí mismo. Pero el mundo no funciona así. El mundo no premia a los que tienen la razón, premia a los que saben vender su versión de la historia. Maquiavelo lo entendió perfectamente. No se trata solo de lo que eres, sino de lo que los demás creen que eres. La percepción lo es todo. Un líder que no transmite seguridad no inspira confianza, aunque esté completamente preparado. Un empleado que no sabe hacerse notar jamás será ascendido, aunque sea el más capacitado. Un hombre o una mujer que no proyecten valor nunca serán deseados, aunque tengan mucho que ofrecer. Por eso, la clave no está solo en ser, sino en dominar la narrativa sobre ti mismo. Aprender a controlar cómo te ven los demás, a crear la impresión adecuada en cada momento. No se trata de engañar, sino de guiar la atención de otros hacia lo que te interesa que vean. En cada interacción social, la gente no ve la realidad tal cual es. La filtran a través de sus propias suposiciones, prejuicios y emociones. Y la pregunta es, ¿estás permitiendo que esos filtros trabajen en tu contra o los estás usando a tu favor? Si eres bueno pero pareces débil, te tratarán como tal. Si eres justo pero pareces blando, te pasarán por encima. Si eres talentoso pero te muestras inseguro, te ignorarán. Es tan simple como eso. El arte de manejar la percepción es lo que distingue a los que controlan su destino de aquellos que son manipulados por los demás. Y aquí entramos en un terreno más complejo, pero esencial: el control de la información. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los más poderosos siempre parecen saber algo que los demás no saben? ¿Por qué aquellos que dominan el juego parecen tener siempre una ventaja? La respuesta está en saber cuándo hablar y cuándo callar. La gente ingenua cree que la honestidad absoluta es una virtud, que siempre decir lo que piensan y compartir todo lo que saben es lo correcto. Pero en realidad, la información es poder, y regalar poder sin precauciones tiene consecuencias. Maquiavelo decía que un príncipe debe saber ocultar sus verdaderas intenciones.
no porque deba mentir, sino porque en un mundo donde todos buscan sacar ventaja, quien expone demasiado sus cartas se vuelve vulnerable. Aprende a dosificar lo que compartes, a decir solo lo necesario y nada más. Mantén un poco de misterio. Haz que los demás se pregunten qué piensas realmente. Porque en el momento en que te vuelves completamente predecible, cuando todos pueden anticipar tus movimientos, pierdes cualquier ventaja estratégica que pudieras tener. Los jugadores más influyentes de la historia, ya sea en política, negocios o arte, entendieron que el silencio estratégico tiene el mismo poder que la palabra. Piénsalo, ¿quién tiene influencia real? ¿Alguien que lo dice todo, que siempre se expone completamente? ¿O alguien que siempre deja algo en las sombras, que guarda una carta oculta? El error de muchos es confundir transparencia con debilidad. Piensan que si no revelan todo, están siendo deshonestos. Pero no se trata de mentir. Se trata de gestionar la información a tu favor. Recuerda cuántas veces has hablado de más y eso te ha perjudicado. Cuántas veces has confiado en la persona equivocada y compartido algo que luego se volvió en tu contra. Cuántas veces has dado explicaciones que nadie te pidió, solo para justificarte ante personas que ni siquiera lo merecían. El poder no reside en hablar más. El poder está en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Y aquí está la lección crucial que casi nadie aplica. Quien menos habla, quien menos se explica, es el que más respeto genera. ¿Por qué? Porque el silencio crea incertidumbre. La incertidumbre despierta curiosidad y la curiosidad da poder. Si siempre dices lo que piensas sin filtro, los demás perderán el interés. Si constantemente te justificas, la gente asumirá que necesitas hacerlo. Pero cuando hablas solo cuando es necesario, cuando eliges bien tus palabras y dejas espacio para la interpretación, los demás comenzarán a prestarte atención de verdad. Y aquí entra otro concepto esencial: el arte de ser impredecible. Las personas predecibles son fáciles de manipular. Si siempre actúas igual, si tus respuestas, emociones y decisiones siguen un patrón predecible, los demás podrán anticiparte y utilizarte. Pero cuando eres impredecible, cuando nadie sabe qué esperar de ti, te vuelves peligroso. Y cuando eres peligroso, te respetan. Maquiavelo comprendió esto como pocos. Un líder que puede ser leído como un libro abierto es un líder débil. Pero un líder que mantiene algo de misterio, que sabe cuándo cambiar y nunca permite que los demás lo encasillen, ese es el líder que permanece en el poder. Ahora, la gran pregunta es: ¿quieres seguir siendo un libro abierto que cualquiera pueda leer, manipular y aprovechar? ¿O quieres empezar a ser un estratega, alguien que controle su imagen, su información y su imprevisibilidad para su propio beneficio? Porque la bondad sin estrategia es solo una invitación para ser devorado. El mundo no cambiará sus reglas por ti. Así que aprende a jugar con las reglas que realmente existen, no con las que te hicieron creer. Si lo haces bien, si aplicas lo que realmente funciona, entonces, por primera vez, dejarás de ser una víctima del sistema y comenzarás a ser uno de los que lo dominan. Pero aquí llega otro concepto importante: el arte de la distancia estratégica. Muchos piensan que la clave del poder está en estar siempre presente, ser omnipresente, en hacerse notar todo el tiempo. Pero la realidad es que quien está demasiado disponible pierde su valor. La escasez genera deseo. La ausencia crea impacto. Piensa en por qué ciertas personas generan más respeto solo con su presencia, mientras que otras, aunque se esfuercen, nunca logran imponer autoridad. La diferencia está en la percepción de su valor.
Maquiavelo decía que un príncipe debe evitar volverse demasiado accesible, no porque deba ignorar a su gente, sino porque la familiaridad excesiva destruye el respeto. Cuando estás siempre allí, cuando siempre das sin medida, la gente empieza a dar por sentada tu presencia, tu esfuerzo y tu generosidad. Y este principio no solo aplica a la política o al poder. Este principio se aplica en las relaciones, el trabajo e incluso en la vida en general. Cuando das demasiado, te conviertes en alguien prescindible. Si estás siempre disponible, te vuelves un recurso, no una persona valiosa. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has dado todo por alguien solo para que no te aprecien? ¿Cuántas veces has estado ahí para todos, pero cuando tú necesitas ayuda, te ignoran? No es algo aleatorio, es parte de la naturaleza humana. Lo que abunda, se desprecia. Lo que escasea, se valora. Por eso debes aprender a regular tu presencia, a dosificar tu atención y a manejar cómo los demás perciben tu disponibilidad. No siempre respondas al instante. No estés al alcance de todos todo el tiempo. Haz que tu ausencia sea notoria, que tu presencia tenga un impacto real. Cuando logras desaparecer en el momento adecuado, cuando aprendes a administrar tu energía, la gente comenzará a buscarte. El problema es que la mayoría tiene miedo de desaparecer. Temen que si se alejan, los olvidarán. Pero aquí está la verdad dura. Si tu única forma de ser recordado es estar siempre disponible, entonces nunca fuiste realmente valioso. Los verdaderos influyentes no son los que hablan más fuerte, sino aquellos que saben manejar el silencio, que entienden cuándo retirarse y cuándo regresar. Mira a las figuras más destacadas de la historia. Los que realmente marcaron la diferencia no estaban en todos lados. No gastaban su energía en cada batalla. Aparecen cuando realmente importa. Y cuando lo hacen, todos les prestan atención. Esto nos lleva a otro concepto importante: el control emocional como una herramienta de poder. Aquí es donde la mayoría se equivoca. La gente suele pensar que el control está basado en la fuerza, en ser agresivo, en imponer respeto con una voz fuerte y puños cerrados. Pero el verdadero dominio, el tipo de poder que Maquiavelo comprendió mejor que nadie, radica en el control absoluto de las emociones. Porque quien pierde el control, quien reacciona impulsivamente, quien se deja llevar por la ira o la ansiedad, se vuelve predecible, manipulable y débil. Piensa en la última vez que alguien te hizo perder la calma. En ese instante, ¿quién estaba al mando? No eras tú. Era la otra persona, quien te sacó de tu centro y provocó tu reacción. Quien controla tus emociones, controla tus acciones. La clave está en no ser provocable, en mantenerte centrado, sin importar lo que suceda. Ese es el verdadero poder. No importa si es en una discusión, una negociación, una relación o cualquier otra interacción social, quien mantiene el control emocional siempre será el que gane. El que tiene dominio sobre sus emociones controla la percepción que los demás tienen de él. Maquiavelo lo dijo claramente: un hombre prudente debe actuar con frialdad y cálculo en todo momento. No se trata de no sentir, sino de no ser esclavo de lo que sientes, de no ser un ser reactivo que cualquiera pueda manipular. Si aplicas este principio correctamente, te vuelves impenetrable. Otros pueden intentar sacarte de quicio, pueden tratar de provocarte, pero si no logran alterar tu centro, si no pueden predecir cómo vas a reaccionar, perderán el control sobre ti. Los verdaderos jugadores del poder no son los más fuertes. Son aquellos que mantienen la calma cuando todos los demás pierden la cabeza. Y esto nos lleva al último punto: el poder de la paciencia estratégica. La mayoría quiere resultados rápidos. Quieren éxito ahora,
respeto ahora, poder ahora. Pero lo que Maquiavelo enseñó y lo que los grandes estrategas han aplicado una y otra vez es que el verdadero poder no pertenece a los que actúan sin pensar, sino a los que saben esperar el momento perfecto para actuar. El mundo está lleno de personas que se apresuran, que toman decisiones impulsivas, que actúan sin considerar las consecuencias a largo plazo. Pero los que realmente dominan el juego saben esperar. Saben observar, calcular y medir. Piensa en un cazador, no dispara al primer movimiento, observa, mide la distancia y espera a que su presa esté en el lugar adecuado. Solo cuando el momento es el preciso, actúa. Así funciona el juego del poder. No siempre gana quien se mueve primero, sino quien se mueve en el momento adecuado. Maquiavelo decía que la fortuna favorece a quienes saben adaptarse a las circunstancias. No se trata de correr sin rumbo, se trata de saber cuándo acelerar y cuándo frenar. Los mediocres actúan por impulso, los estrategas esperan su oportunidad. Ahora, la pregunta es, ¿eres de los que se lanzan sin pensar o eres de los que esperan el momento perfecto para atacar con precisión? Porque en este mundo, el poder no es para los más rápidos, es para los más inteligentes, aquellos que saben manejar la percepción, la información, la distancia, el control emocional y la paciencia estratégica. Si aplicas todos estos principios, dejarás de ser una víctima del sistema y te convertirás en uno de los que lo dominan. El mundo seguirá siendo despiadado, pero ahora sabrás cómo jugar con sus reglas. Y aquí viene lo más crucial, lo que marca la verdadera diferencia entre quienes solo sobreviven y quienes dominan su destino. La capacidad de convertirse en una anomalía dentro del sistema. Ahora lo sabes. Ahora entiendes que la bondad por sí sola no basta. La percepción es clave. El control emocional es una poderosa herramienta. La paciencia estratégica vence a la impulsividad y la escasez aumenta tu valor. ¿De qué te sirve saber todo esto si sigues actuando como todos los demás? Si buscas resultados diferentes, debes convertirte en alguien que no sigue las normas tradicionales. No me refiero a romper las reglas de manera impulsiva, sino a reescribirlas por completo. El problema con la mayoría es que piensan dentro de los límites impuestos por la sociedad. Siguen los mismos patrones de siempre. Responden como se espera de ellos. Se mueven dentro de lo que está permitido o es esperado. Pero aquellos que realmente logran dejar una marca, los que realmente cambian el juego a su favor, son los que se atreven a ser impredecibles, a jugar con nuevas reglas, a hacer lo inesperado. Y aquí está la gran verdad. El mundo está diseñado para devorar a aquellos que se conforman. Si haces lo mismo que los demás, obtendrás los mismos resultados que ellos. Y eso, en el mejor de los casos, significa mediocridad. Significa ser solo otro nombre olvidado en el interminable flujo del tiempo. La única forma de sobresalir es salir del molde. Sé el que actúa de manera diferente, el que no reacciona como los demás esperan. Sé el que siempre tiene un as bajo la manga, el que nunca es completamente entendido ni anticipado. Sé el que, cuando habla, todos prestan atención, porque sus palabras no son triviales. Cuando aprendas esto, algo cambia dentro de ti. Te das cuenta de que nunca fuiste débil. Simplemente no estabas jugando con la estrategia correcta. Te das cuenta de que las personas no te ignoraban porque no valieras, sino porque no sabías proyectar tu verdadero valor. Pero ahora lo sabes. Y saber esto es peligroso, porque en el momento en que lo pongas en práctica, ya no hay vuelta atrás. Cuando empiezas a dosificar tu presencia, a controlar tu imagen, a manejar la información como una herramienta,
a usar el silencio como un arma, verás cómo el mundo comienza a reaccionar de manera distinta hacia ti. Aquellos que antes te ignoraban empiezan a notarte. Los que te subestimaban comienzan a preguntarse qué ha cambiado en ti. Los que te manipulaban empiezan a temer moverse en tu contra, porque ya no eres el mismo. Ahora eres alguien que entiende cómo funciona el tablero de juego. Y aquí llega la decisión más importante. ¿Vas a aplicar todo esto o vas a regresar a la ignorancia? Porque lo que realmente separa a quienes prosperan de aquellos que se quedan atrás no es el conocimiento, sino la acción. Puedes quedarte aquí, con esta información dando vueltas en tu cabeza, como una idea interesante pero inofensiva. O puedes empezar a ponerla en práctica. La elección es tuya. Pero te advierto, si decides regresar a tu vieja forma de actuar, lo harás con la plena conciencia de que estás eligiendo ser invisible, de que estás eligiendo seguir siendo ignorado. O puedes empezar a cambiar ahora mismo. Pequeños movimientos, pequeños experimentos. Introduce algo de misterio en tus interacciones. Controla el impulso de hablar en exceso. Responde con calma, en lugar de reaccionar emocionalmente. Aprende a retirarte en el momento adecuado. Observa en silencio, en lugar de lanzarte sin estrategia. Son pequeñas acciones que, con el tiempo, cambiarán la percepción que los demás tienen de ti. Acciones que, cuando menos lo esperes, te transformarán en alguien que ya no puede ser ignorado. Porque el mundo no recuerda a quienes solo existieron, lo recuerda a aquellos que supieron jugar el juego. ¿Y ahora? ¿Estás listo para jugarlo? Si has llegado hasta aquí, quiero saber quiénes de ustedes realmente comprendieron el mensaje. Deja en los comentarios. El poder está en el silencio. Y veamos cuántos de ustedes han entendido lo que significa moverse con estrategia. Y si este video te hizo reflexionar, si te hizo ver las cosas desde otra perspectiva, suscríbete, porque esto es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, no seas solo un jugador más en el sistema. Sé el que escribe las reglas.